Hola gente, espero se encuentren bien. En la entrega de hoy vamos a estar trabajando los conceptos de denotación y connotación desarrollados por Roland Barthes respecto a los niveles de lectura de una imagen publicitaria, y también vamos a estar asociándolos a lo planteado por Elliot Eisner, donde Eisner desarrolla las dimensiones del conocimiento artístico, recorriendo algunos ejemplos de la cultura visual. Comenzamos con el ejemplo que analiza Barthes acerca de una publicidad de pastas Panzani, que es el siguiente. Él hace una diferenciación entre la fotografía en general y la fotografía publicitaria, centrando su análisis en este último caso. También diferencia entre la fotografía en general y cualquier otra representación realizada por diversos procedimientos, por ejemplo el dibujo, señalando que en la aplicación de un dibujo o una pintura ya existirá implícitamente un estilo. Incluso esto es utilizado muchas veces como una sensación de objetividad. Es esa objetividad que nos brinda la fotografía, muy vinculada a una sensación de veracidad. Cabe acotar aquí que esa sensación de objetividad de la fotografía depende mucho también y está muy condicionada de determinadas decisiones que va a tomar el fotógrafo a la hora de realizar su fotografía. Por ejemplo, seleccionar el punto de vista, el encuadre, la composición, la iluminación. O sea que esa objetividad en realidad está muy condicionada por esos objetos y también está muy condicionada por determinados aspectos que van a estar vinculados al proceso de fotografiar. También se relaciona mucho el poseer una fotografía de un determinado hecho a una sensación de veracidad de ese hecho. Entendemos que esta sensación de veracidad, si bien es falsa, en el sentido de que existen múltiples formas de trucar una fotografía. A grandes rasgos, Barthes nos plantea tres niveles de lectura de una imagen. El primer nivel es el mensaje denotado, que se asocia a lo que observamos en su estado más puro, desligado de todo elemento significante. Más allá de que no todos observamos lo mismo, podríamos decir que la imagen que tiende a ser lo más objetiva posible, la imagen en su estado más puro. En este caso, al decir del propio Barthes, lo que estamos observando son paquetes de pasta, una lata, una bolsita, tomates, cebolla, pimientos y un champiñón que parecen salir de una red entreabierta. El colorido es a base de amarillos y verdes sobre fondo rojo. Ese sería un primer nivel de lectura de la imagen, o sea, lo que estoy observando desligado de todo significado y de todo posible análisis en cuanto a lo connotativo. O sea, la denotación es lo que observo, lisa y llanamente. Otro nivel de lectura es el mensaje lingüístico, si existe en nuestra imagen. Puede que sí o puede que no. Que puede dividirse en texto de anclaje, que tiene la función de guiarme hacia el significado específico, y texto de relevo, que es el que me brinda información complementaria del producto. En este caso particular, el mensaje lingüístico está muy asociado al propio producto, ya que la propia marca hace referencia a un significado específico. Panzani, ya por la propia sonoridad, hace alusión a la italianidad. Puedo asociarlo ya directamente con la italianidad. Otro nivel de lectura de los que estuvimos viendo hasta ahora, ya estuvimos viendo el mensaje denotado, que es el primer nivel de lectura, y el mensaje lingüístico, que lo dividíamos en texto de relevo y texto de anclaje. Vamos a tener como tercer mensaje el mensaje connotado, que se trata ni más ni menos que de la construcción del significado, entendiendo que tengo la información necesaria con los mensajes previos para realizar una correcta decodificación del mensaje. En este caso, al decir del propio Barthes, la reunión de objetos transmite la idea de un servicio de cocina completo, como si Panzani, por una parte, suministrara todo lo necesario para confeccionar un plato complicado, y por otra, como si el concentrado contenido en la lata igualara los productos naturales que la rodean, generando un puente entre los productos naturales y su estado final. En este caso, la construcción del significado tendría que ver justamente con la italianidad en cuanto a la producción de pastas, y a que mediante la adquisición de ese producto puedo obtener todo lo necesario para realizar una elaboración de pastas que se asemeje lo más posible a una producción casera.
Bien, hasta aquí lo que queremos destacar es de lo que nos plantea Barthes, son estos tres niveles de lectura. Un primer nivel de lectura que es el mensaje denotado, la imagen tal cual se me presenta. Un segundo nivel de lectura que es el mensaje lingüístico, que él lo divide en texto de anclaje, que es el que me guía el significado, y el texto de relevo, que es el que me brinda una información complementaria al producto. Y el tercer mensaje, que es el mensaje connotado, que es la construcción del significado. En definitiva, nos gustaría centrarnos para nuestros posteriores análisis en el mensaje denotado y en el mensaje connotado, entendiendo que un primer nivel de lectura donde observo la imagen detenidamente en todos sus aspectos constituye la denotación, y otro nivel de lectura donde construyo el significado, entendiendo que ese significado, si bien es una construcción personal, es la connotación de esa imagen, donde debo de tratar de descifrar la intencionalidad original del autor. Esta perspectiva de lectura de una imagen considera que existe una sintaxis de la alfabetidad visual. Existirán códigos que tenemos que conocer para poder descifrar los mensajes visuales. Destaca dentro de esta postura la obra de Donis Dondis, quien elabora un compendio acerca de las técnicas de la comunicación visual, integrándolas en parejas compositivas, donde a cada composición corresponde su correlato gráfico. Dondis nos aclara que no necesariamente se presentarán en estado puro, sino que las encontraremos combinadas unas con otras. Lo que sí debe tener en cuenta un diseñador, nos comenta Donis Dondis, es que la contraposición de técnicas no debe ser tan sutil que resulte poco clara, generando de este modo ambigüedad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando voy a utilizar alguna pareja compositiva o alguna técnica de la comunicación visual, sea bien claro ese uso. Esta postura, dentro de la cual encontramos la obra Roland Barthes y Donis Dondis, parten de la base de la existencia de un lenguaje visual que tiene su propia gramática y que, si conocemos sus códigos, podremos descifrar los mensajes que se nos plantean. Más allá de las aclaraciones en el caso de Barthes acerca de la imagen publicitaria y de Donis Dondis acerca de las sutilezas de las composiciones y sus posibles combinaciones, al estudiar una imagen se aconseja tener cuidado con las interpretaciones o posibles construcciones de significados. Muchas veces puede ser que los significados atribuidos a una determinada imagen no hayan sido planificados por su autor. Y a propósito, me gustaría tomar un ejemplo muy claro, donde el propio Maurice Cornelius Escher nos cuenta que, buscando desarrollar la idea de que dibujar es un engaño, algo que a él le interesaba mucho profundizar, el dibujo como un engaño, generar la sensación de tridimensionalidad en un elemento bidimensional. Realizó una serie de trabajos entre los que se encuentran manos dibujando y reptiles. La idea es pasar del plano al espacio tridimensional. Al respecto, me gustaría compartir con ustedes lo que el propio Escher nos relata. Un día me llamó una señora por teléfono y me dijo lo siguiente: Señor Escher, estoy fascinada con su obra. En Reptiles ha expuesto usted de modo irrebatible la idea de la reencarnación. Yo respondí: señora, si usted lo dice, debe ser verdad. Con esto, ¿qué nos quiere decir Maurice Cornelius Escher? Que en realidad la construcción del significado es pura y exclusivamente personal. En este caso, queda más que claro que la intencionalidad del artista trasciende lo que él mismo quería desarrollar. O sea que, en definitiva, la pregunta que tendríamos que hacernos es si siempre existe un mensaje para descifrar, siempre tendremos que descifrar o desentrañar un determinado mensaje. Para ello, nos gustaría desarrollar, vinculándolo a todo lo anterior, la idea de Elliot Eisner acerca de las dimensiones del conocimiento artístico. Eisner nos plantea que para abordar el análisis de una obra de arte, sea la naturaleza que sea, puedo plantearme diferentes dimensiones del conocimiento artístico. Una primera dimensión es la cultural. La misma trata de analizar el contexto cultural en que surgió la obra, ya sea el contexto social, político, geográfico, histórico, entendiendo lo cultural como toda la producción humana.
De este modo, el artista se considera como un vocero de una determinada época. Otra dimensión es la productiva, donde analizo la forma en que se materializó esa obra. Por ejemplo, si es una pintura, de qué pintura se trata, óleo, acuarela, temple, etc. Qué dimensiones tiene. Y por último, una dimensión crítica, donde voy a abordar la construcción del significado, pero en base a los conocimientos previos ya analizados. Un ejemplo, podemos tenerlo en esta obra Analizar. Si nos planteamos un primer nivel de lectura, trabajando con lo planteado por Roland Barthes, tendremos únicamente lo que observamos. Un personaje de semiperfil recostado sobre la hierba, construcciones sobre la cima de la ladera. Podemos ahondar en detalles acerca de qué tipo de construcciones son o qué tipo de vestimenta tiene ese personaje. Podemos cada vez ir detallando más específicamente, pero cuidándonos de no elaborar todavía ningún significado. Un buen ejercicio al respecto es tratar de describir lo más detalladamente posible la imagen a otra persona que no la haya visto con anterioridad. En este caso, verificaremos la importancia de las imágenes mentales, ya que, por ejemplo, cuando mencionamos en la obra hay una casa, bueno, todos tenemos una determinada imagen mental de casa. Lo que tenemos que hacer es tratar de ahondar más en detalles para que esa imagen mental se vaya ajustando a la imagen que realmente existe en la pintura. Ahora vamos a estudiar el contexto cultural de la obra. Empezamos por el título, El mundo de Cristina. El autor Andrew Wyeth, pintor estadounidense, es una pintura, un cuadro pintado en 1948. Se trata de un temple sobre tabla de 82 por 121 centímetros. La obra se inscribe dentro de un movimiento llamado regionalismo, que, contrario a los movimientos modernistas, busca retratar las tradiciones y la vida de la cultura regional, principalmente las afueras de la ciudad. La obra de Wyeth se enfrenta de este modo a los movimientos vanguardistas que buscaban generar una cultura globalizada. Él busca destacar las características de cada región y sobre todo se puede catalogar como una pintura costumbrista. Pero además, la obra de Wyeth destaca no solamente por tratar los regionalismos, sino que busca ahondar en el sentimiento humano. En este caso particular de la obra que estamos observando, se trata del retrato de su vecina, Christina Olson, quien padeció poliomielitis cuando niña y quedó paralítica. Lo que retrata Wyeth es el transitar de ella a través de la pradera entre las diferentes casas, arrastrándose para desplazarse. El pintor utiliza una línea de horizonte alta, aumentando la sensación de recorrido a realizar. El propio Wyeth nos cuenta: el desafío para mí era hacer justicia a la extraordinaria conquista de una vida que la mayoría de la gente consideraría desesperada. Si he sido capaz de hacer que el espectador sintiera que su mundo puede ser limitado físicamente, pero de ninguna manera espiritualmente, entonces he logrado lo que me propuse hacer. Un último ejemplo que vamos a analizar está compuesto por la siguiente obra, como aquí podrán ver. De nuevo, aquí podemos comenzar por un análisis del mensaje denotado, comenzando por lo que observamos: una silla de madera, fuerte pero muy austera, sobre ella un pañuelo con tabaco y una pipa. Detrás, en el suelo, un cajón de madera con cebollas. Podemos detallar ahondando en los colores utilizados, el tipo de pavimento que tiene, los colores de la pared, el nombre Vincent en un extremo del cajón, etc. Luego podríamos pasar al mensaje connotado. ¿Qué significado le atribuyo? Pero nuevamente vamos a analizar previamente la dimensión cultural y productiva de la obra. Entonces, conocemos que la obra pertenece a Vincent van Gogh, realizada en 1888, comenzada mientras estaba viviendo con Paul Gauguin. Es un óleo sobre lienzo de 93 por 73 centímetros. Vincent era muy asiduo a pintar objetos y espacios, por ejemplo sus botas o su dormitorio. Pero en este caso llama mucho la atención que se trate de dos sillas y que ellas sean tan diferentes y además que posean elementos característicos sobre ellas. Entonces podríamos hallar un significado en un posible ejercicio de introspección de Vincent van Gogh, personificando sus características en un mueble. Alguien fuerte y sencillo, austero, que disfruta con los placeres mundanos del tabaco y la pipa.
mientras que a Paul Gauguin lo representa como él lo veía, una persona fuerte, pero con mucho más trabajo, más refinado, un intelectual y el portador de la luz. De allí los libros y el candelabro. Estas dos obras nos parecen un ejercicio de análisis psicológico impresionante, donde Van Gogh no solamente se analiza y representa a sí mismo, sino que también analiza la personalidad de Gauguin y la personifica en otro mueble, con características diferentes a la anterior. Ahora bien, la pregunta que surge es, ¿Van Gogh realmente quiso comunicarnos eso? ¿O solamente pintó dos sillas diferentes con elementos que realmente existían en su casa amarilla en Arles? Al respecto, lo que pude encontrar fue este comentario del propio Vincent, que se encuentra en este libro, Cartas a Theo, que es una recopilación de las cartas que Vincent Van Gogh mantuvo con su hermano, Theo Van Gogh, recopiladas por su sobrino, o sea, el hijo de Theo, quien justamente llevaba el mismo nombre que Vincent Van Gogh. Esta carta es de diciembre de 1888. Mi querido Theo, muchas gracias por tu envío de 100 francos y tu carta. Te gustará mucho saber que tengo una carta de Mauve para decir que nos agradece el cuadro. Un recuerdo de nuestro jardín de Ten con repollos, cipreses, dalias y figuras. Luego una lectora de novelas en una biblioteca, como la lectura francesa, una mujer toda verde. Gauguin me alienta a imaginar y las cosas imaginadas indudablemente adquieren un carácter más misterioso. Como sabes, sigo lamentando la escasez de los modelos, las 1000 contrariedades para vencer esa dificultad. Mientras tanto, siempre puedo decirte que los dos últimos estudios son bastante curiosos, y aquí hace alusión Vincent Van Gogh a las dos pinturas que le envía a su hermano, diciembre de 1888, mientras estaba viviendo con Gauguin. Telas de 30, una silla de madera y paja toda amarilla sobre baldosas rojas contra la pared, de día. Luego el sillón de Gauguin, rojo y verde, efecto nocturno, pared y piso rojo y verde también. Sobre el asiento dos novelas y una vela. Sobre tela de cera con empaste espeso. Esas son las únicas alusiones que hace, o sea, en realidad es una descripción de las obras que le estaba enviando a su hermano. Cabe acotar que si leemos la comunicación que Vincent mantenía con su hermano, se nos revela como una persona muy, pero muy sensible hacia determinados aspectos de la vida, el amor, el arte, y además como un gran intelectual. Basta con leer algunas de sus obras y sus pensamientos para darnos cuenta de todo lo que buscaba. Al respecto me gustaría compartir, si me permiten, algunas de sus cartas para poder conocer un poco más el artista y el hombre también. Cada vez que analizamos una obra de arte, lo que plantea Elliot Eisner, retomándolo, no solamente tenemos que estudiar el contexto, sino que también estudiar las motivaciones que llevaron al artista a realizar esa obra, ya sea una pintura, una escultura, una composición musical, una fotografía. Por eso me parece muy importante conocer, en este caso particular, la vida y los pensamientos de Vincent Van Gogh. Me gustaría compartir esta carta. Él realiza una incursión en una de las minas, en una determinada etapa de su vida cuando estuvo justamente en un pueblo. Esta es de abril de 1879. Hace poco tiempo hice una excursión interesante. Pasé 6 horas en el fondo de una mina y en una de las más antiguas y peligrosas de los alrededores, llamada Marcase. Esta mina tiene una reputación muy mala, porque numerosos mineros encontraron la muerte en ella, ya sea al descender, ya al subir, ya por consecuencia del aire mefítico, de los estallidos del grisú, del agua subterránea o del hundimiento de antiguas galerías. Es un lugar lúgubre, a primera vista, todo en estos parajes parece siniestro y fúnebre. La mayoría de los obreros son flacos y pálidos por la fiebre, tienen un aspecto cansado, agotado, están curtidos y envejecidos antes de tiempo. Alrededor de la mina, miserables chozas de mineros y algunos árboles muertos, ennegrecidos por el humo, setos de zarza, montones de suciedad y cenizas, montañas de carbón inutilizable. Dentro de poco trataré de hacer un croquis para que puedas tener una idea. Del mismo modo que los marinos sienten nostalgia al mar cuando están en tierra,
a despecho de los peligros y las penas que los acechan, el minero prefiere encontrarse bajo la tierra firme que encima de ella. Los pueblos tienen un aspecto desolado, desierto, muerto, porque la vida está concentrada bajo el suelo y no arriba. Uno podría vivir aquí muchos años sin darse cuenta de este estado de cosas. Es preciso comprender la mina para comprender realmente. Y esta última, que es del 11 de mayo de 1882. Siento que mi obra se arraiga en el corazón del pueblo y que debo perderme en las clases más humildes para captar la vida en lo vivo y hacer progresos, aun el precio de muchas preocupaciones y esfuerzos. No puedo imaginarme que podría seguir otro camino. Ni siquiera aspiro a desembarazarme de mis dificultades y mis preocupaciones. La única esperanza que alimento es que esas dificultades y esas preocupaciones no se me hagan insoportables. Eso no sucederá mientras trabaje y pueda alegrarme por la simpatía que me testimonian hombres como tú. Me gustaría que aquellos que quieren mi bien comprendan que todos mis hechos y obras me son inspirados por un amor sincero y una profunda necesidad de amor, que el aturdimiento, el orgullo y la indiferencia no son los motores de la máquina, y que mi conducta ofrece la prueba que estoy decidido a arraigarme en las clases más bajas. No creo que sería bueno para mí buscar la salvación en las clases más elevadas o cambiar mi carácter. Todavía debo soportar muchas cosas y aprender más antes de alcanzar la madurez. Es una cuestión de tiempo y de trabajo ininterrumpido. De este modo, queríamos concluir esta entrega acerca de denotación y connotación con la obra de un artista que buscó reflejar la identidad de su tiempo. Bueno, gente, para concluir este recorrido queríamos hacer un breve compendio de lo que estuvimos viendo. Habrán visto ustedes que tratamos de desarrollar una metodología para abordar diferentes obras de arte, ya sean de la cultura visual como de cualquier otro entorno, pasando por Roland Barthes, desde el mensaje denotado o connotado, por Donis Dondis, donde nos habla del desarrollo de las técnicas visuales, o por Elliot Eisner, estudiando las dimensiones del conocimiento artístico, una dimensión cultural, una dimensión productiva, una dimensión crítica. Lo que tratamos de desarrollar es una metodología para abordar la construcción de un significado de una obra. Quiere decir que cuando nos enfrentemos a una fotografía, a una pintura, a una escultura, a una composición musical, tengamos presente el contexto cultural en que surgió, la motivación del artista para realizarla, la técnica con la cual se materializó esa obra, el por qué, para qué, o sea, tener presente justamente todo ese mundo que subyace y también tener presente la propia vida y personalidad del autor. Esto puede entenderse como la aplicación de un método racional a una obra de arte. Y aquí hay un punto muy importante que queremos detallar. Pensamos que hay dos tipos de conocimientos que son fundamentales y que están justamente en constante desarrollo del ser humano. Que uno es el conocimiento racional, lógico racional, y otro es el conocimiento emocional. Esos dos tipos de conocimientos son fundamentales y tenemos que potenciarlos y desarrollarlos, pero nunca uno en detrimento del otro, sino que los consideramos como complementos. Consideramos que tiene que complementarse y potenciarse. Y para ello, tener presente siempre cómo nos definimos. Creemos que la definición del ser humano como racional ha dejado de lado una parte muy importante nuestra, que es las emociones. Creemos que la definición más completa sería definirnos como seres sentipensantes, los seres que sienten y que piensan, que son capaces de sentir todo tipo de emociones y que son capaces de reflexionar acerca de esas emociones. Esa definición del ser humano racional, que ya Platón la desarrolla, por ejemplo, cuando habla de que los sentidos nos engañan, que es necesario justamente superar la etapa de los sentidos, el positivismo la retoma también,
planteando que las emociones en realidad pueden perjudicar el desarrollo de un pensamiento racional, planteándose el conocimiento racional y el conocimiento emocional como antípodas. Creemos que esa definición es la que tenemos que tratar de evitar. No verlos como opuestos, sino verlos como complementarios. Aplicar una metodología para construir un significado en una imagen es muy válido, pero también es muy válido el sentimiento que tengo cuando observo por primera vez o cuando escucho por primera vez, ¿no?, esa composición musical o esa fotografía, o cuando aprecio por primera vez esa obra de arte. Ese sentimiento, el que está desprovisto de todo conocimiento racional, es tan válido como el que obtengo después, cuando aplico una determinada metodología. Y para concluir, nos gustaría terminar con una frase de Inés Dussel que creemos resume todo esto. Dussel nos plantea que es necesario aliar el sentir y el pensar con el soñar. Nos estamos viendo. Chao.